Entonces, el objetivo es analizar el texto de Atmos Laboratorio y mover el mundo. Acá estamos en la página web del propio Bruno Latour, que ustedes lo pueden revisar. Digamos, les voy a mandar acá el link. Ahí está el texto. Y su página está en español y también en gran parte de los textos, textos suyos están en inglés y algunos en francés. Si tienen interés en ahondar en la obra de Bruno Latour, pueden seguir esa Bruno Latour español y mirar otros textos que estén tal vez en otros idiomas, también lo pueden revisar. Perdón. Entonces, vamos a mirar un poco estas perspectivas y siempre con el objetivo de poder entender el sentido que tiene esto para el trabajo que vamos a hacer en este seminario, no solamente el texto por el texto. Bien, lo primero, ¿no es cierto?, es que, y aparece también de alguna manera en la presentación, es cómo poder entender esta noción de laboratorios para penetrar en las cajas negras. Y la primera discusión que hace el texto tiene que ver un poco con, así en términos generales, con esta perspectiva de que cuando uno entra al estudio de los laboratorios, puede entrar en una dimensión micro. Y en el sentido de que hace un estudio prácticamente de observación participativa de los propios laboratorios, cómo funcionan, cómo trabajan, cuáles son las dinámicas que tienen, cuáles son las jerarquías que organizan un laboratorio, etc. Lo podríamos hacer también para los observatorios astronómicos o para el Museo de Historia Natural, etc. En todas las llamadas lugares de la ciencia o instituciones científicas. Entonces Latour quiere un poco decir que hay una especie de dicotomía que no es tal entre esta dimensión micro, que sería como la visión internalista de la ciencia, de la historia de la ciencia, y la visión macro, que sería como la visión externalista, en relación a la influencia social, el desarrollo, digamos, del contexto, el contexto histórico. Lo interesante de esta perspectiva es que trata de romper esta noción entre lo micro y lo macro. No verlo de una manera que los micros tengan que ver con los aspectos puramente técnicos de cómo funciona un laboratorio, y ahí se lo dejaríamos a los o a las científicas, y que nosotros como historiadores o historiadoras, perdón, nos dedicásemos a lo macro, digamos, a los aspectos sociales, y entonces haríamos una suerte de visión dicotómica. Lo que quiere el autor decir es que hay que romper esa perspectiva. ¿Cómo ven ustedes esa disyuntiva entre lo micro y lo macro? ¿Cómo la entienden primero? Primero, ¿entendemos bien la pregunta? ¿Si estamos entendiendo todos lo mismo? ¿Qué dicen? Yo creo que es interesante igual porque en las últimas discusiones que tienen como lugar en la historia en general también en las últimas décadas son como acerca del sujeto y si tiene alguna relación con las estructuras, si finalmente son los que explican las estructuras o el sujeto, el correr de la historia. Entonces creo que igual va como súper en línea como de esa revolución, también viendo las fechas, todos los textos son como el 79, 81, 75, es como esa misma época incluso. Claro, sí, puede ser. Son fines de los 70 o comienzos de los 80, sí. Pero ¿por qué puede ser relevante esta discusión? Primero distingamos la discusión. Hay una discusión interna, eso está claro, ¿no es cierto? Respecto de cómo funciona la ciencia y que habría que ser científico para entenderla, y una discusión externa como los macro problemas, que serían aquellos, ¿no es cierto?, que podíamos ver, por ejemplo, sociólogos o historiadores. Esta dicotomía, Latour dice que no es tal, porque los laboratorios, por ejemplo, se sitúan en una dimensión que ve tanto lo macro como lo micro.
¿cómo podríamos hacer este estudio? ¿Cómo, por ejemplo, si ustedes inician un trabajo, em, cómo poder eh, romper esta idea de que hay estructuras, como decía su compañero, y sujetos, por ejemplo? ¿Mm? O no se puede hacer. Sería tomando en cuenta como los canales que usan los actores, quizás más que los destinos, una cosa así. ¿En qué sentido? En el sentido de quizás prestar más atención a las formas y lo que hablan las formas de cómo los científicos hacen las cosas. Y eso los conecta como con otras prácticas y modos más macro, podríamos decir, pero en el fondo situándose como al medio de los dos procesos. Entonces, claro, entonces hay que encontrar, eso es lo complicado, cómo encontrar un elemento, un ámbito que nos permita romper esta dicotomía entre lo micro y lo macro. Eh, yo les he contado el trabajo que hemos estado haciendo nosotros, por ejemplo, en el tema de las reparaciones de objetos astronómicos. Porque cuando un objeto astronómico se repara, está el contexto de lo macro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿hay personal técnico suficientemente preparado para reparar un instrumento astronómico? Por ejemplo, estamos hablando de comienzo del siglo XIX o, perdón, comienzo del siglo XX o fines del siglo XIX. Hay personas que están preparadas para calibrar un instrumento. Eso tiene que ver con la formación educativa, tiene que ver eh, con las capacidades industriales de un país, o sea, tiene que ver con lo que llamaríamos macro. Eh, pero afecta el observatorio astronómico, afecta a lo micro, porque si el instrumento no funciona, no es capaz de construir conocimiento. Ahí tenemos entonces, si uno se entra, por ejemplo, por el tema de la reparación de instrumentos científicos, rompe esta dicotomía entre lo micro y lo macro. Y es un poco lo que quiere hacer Latour, por poner un ejemplo. Acá dice, si están viendo acá, en este artículo me gustaría proponer una línea de investigación simple, dice, conservar la metodología desarrollada durante los estudios de campo de laboratorios, que sería un poco lo micro, pero centrándonos no en el laboratorio mismo, sino en la construcción del laboratorio y su posición en el medio social. O sea, cómo el laboratorio es puesto en un medio social. Entonces ahí tendríamos lo macro que sería el medio social, lo micro que sería el laboratorio, entonces cómo es esa instalación en el medio social. Si tomáramos el ejemplo que da su compañero entre los actores o los sujetos y las estructuras, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría romper esto del dentro y fuera, micro y macro? ¿Se le ocurre algún ejemplo, no? De lo que ustedes han estudiado, por ejemplo. Ah, profe, ¿Sí? quizás tenía relación como con eso de que cuando está trabajando como en el laboratorio, el científico como que trae de lo macro como trae desde lo macro como algo invisible y después cuando lo devuelve como como el mundo de afuera, lo entrega como debilitado, una cosa así. Ya, pues es que eso es muy, perdón, eso es muy abstracto porque esto es bien concreto. La investigación que nosotros hacemos son de práctica, o sea, son cosas bien concretas. En este caso, lo macro, que vamos a ver con el laboratorio de Pasteur, es los ganaderos, los que tienen el ganado, digamos, que se está muriendo, ¿no? por el anthrax. Es la prensa, es el medio universitario, etcétera. Esos son los aspectos macro. Lo micro es lo que ocurriría al interior del laboratorio, es decir, lo que ocurre el momento en que el científico está analizando las bacterias o el organismo microscópico, digamos, con sus instrumentos. ¿Mm? O sea, lo que tú dices, Bárbara, Bárbara fue, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Bárbara? hola, Bárbara. Sí, ok, ya. Lo que Ah, dice, sí, disculpe. ya, ok, que a veces como este sistema eh, es medio extraño, a veces no sé si me están escuchando
Es que O, sí lo o- escuché, pero fui a abrirle sí. la puerta a mi perra, Ah, ok, entonces como ya. que me alejé. Ya, no, no hay problema. Yo aquí también tengo el perrito dando vueltas por acá, ya, capaz que se aparezca. Entonces, el tema es cómo em, poder entender lo macro y lo micro como cosas muy concretas. Pueden ser abstractas, ¿no es cierto? Grandes escalas, pequeñas escalas, pero para los estudios de ciencia y tecnología, el punto de vista que nosotros hacemos, son cosas bien prácticas, son concretas, son elementos muy, muy definidos, digamos. Bien, entonces, em, el autor espera convencer al lector que la auténtica diferencia entre dentro y fuera, acá dicen, y la diferencia real de escala entre los niveles micro y macro es precisamente aquello que los laboratorios están construidos para desestabilizar o deshacer. Ya, ese es un concepto que se utiliza mucho en la historia de la ciencia, desde el punto de vista de la visión constructivista, que es la desestabilización o la estabilización, como, que tiene que ver con el equilibrio. Em, los científicos trabajan a nivel universal, es decir, lo que se produce en un lugar tiene que ser aceptado por la comunidad científica y por lo tanto tiene que ser puesto en un nivel de estabilización. Y para eso tienen que, de alguna forma, también tender a controlar el proceso de desestabilización, por ejemplo, que ocurre a nivel local, por distintos elementos que podemos revisar. Entonces, no lo vamos a ver ahora, pero el concepto de estabilización y desestabilización es bien relevante. Entonces, acá, ¿no es cierto?, es sin ocultar los descubrimientos hechos durante el estudio de las prácticas de laboratorio, perdón, los estudios de las prácticas de laboratorio que tiene que ver con los micro, es reevaluar los macro problemas, los denominados macro problemas. Esa es un poco la idea. Entonces, dice, lo único que le pido a los lectores es que dejen a un lado su creencia de que existe alguna diferencia real entre los micro y los macros actores, al menos mientras leen este artículo. Em, Profe, entonces, ¿sí? la, Juan, la pregunta que hizo recién sobre en historia, ¿qué ejemplo se podría dar? ¿ya? No sé si eh, puede tener que ver, por ejemplo, que si uno hiciera un estudio en lo macro, o no sé si sería el contexto sobre, por ejemplo, la clase obrera y ocupara de ejemplo los estudios sobre la clase obrera inglesa, como para ampliando ese estudio a todo el mundo. No sé si tiene que ver o es Pero distinto nomás. podría ser, pero habría que pensarlo porque sería como un modelo que tú lo puedes ampliar a otras partes, que en el fondo que Sí, funcionaría igual, una cosa así. o sea, desde la forma en que algunos lo han estudiado. Ahora, No, no que, sí, no, no, siga. O sea, no es que yo no es que yo esté diciendo que lo vaya a hacer, por ejemplo, si es que pero es como un ejemplo de cómo se expande ese laboratorio, entre comillas, inglés de la clase obrera al resto del mundo por su importancia en el proceso de industrialización, por ejemplo. claro, pero lo que hay que distinguir acá, cómo diferenciar lo micro de lo macro, eso es lo más complejo. ¿Qué es lo micro en ese estilo relevante y particular, en ese movimiento, em, digamos, sindicalista o lo que sea, en un lugar determinado en Inglaterra, por ejemplo, que pueda ser después tomado en el resto del mundo, por ejemplo? Em, la Hay, organización sindical. Ujú. claro, por ejemplo, el tipo de organización sindical. Se puede- pero se puede ver ni siquiera solamente como un aspecto de un país respecto de otro. Por ejemplo, si tú tomas uno de los factores fundamentales para organizar el movimiento sindical, es que haya una posibilidad de aunar distintos tipos de trabajadores que están enfrentando un mismo problema macro. Por ejemplo, tú puedes trabajar en la metalurgia, puedes trabajar qué sé yo, en el comercio, pero está enfrentando un problema macro, ¿no es cierto? Que sería, por ejemplo, qué sé yo, el poder adquisitivo o las leyes laborales, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Ahí tenía un problema micro y un problema macro. Eh,
La posibilidad de que los trabajadores se organicen de manera mucho más amplia de lo que son sus propias labores que están desarrollando es una de las grandes logros del movimiento sindical de Inglaterra y de otras partes. Si tú miras en Chile, ¿quiénes son los únicos que se organizan a ese nivel, a nivel macro? ¿Hay grupos de trabajadores acá en Chile, trabajadores o trabajadoras que se organizan así a grandes niveles? O sea, los tradicionales. Bueno, cualquiera. ¿Cuál sería? ¿Codelco en bola? Pero Codelco reúne a todos los trabajadores del cobre del país. ¿O No, no creo, en solamente, verdad. no, solamente No los que estoy están? seguro, pero no creo. No, La CUT, la CUT sería un ejemplo. La Central Única o Central Unitaria de Trabajadores. Uniría a todos. Pero ¿cuántos están sindicalizados realmente? De la cantidad de personas que puedan efectivamente participar en un sindicato es bajísimo. Ya, tiene que ver con la Mayoría. dictadura, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Mm. Si ustedes miran, el único grupo en Chile, por ejemplo, que está efectivamente organizado al modo de cómo los sindicalistas lo hacían en Inglaterra, son los empresarios. Sí. Los empresarios aprendieron muy bien cómo organizarse de los sindicalistas. Ahí ustedes tienen un factor micro, que son los sindicalistas, y cómo se amplía como un modelo a lo macro, que son los empresarios. O sea, los empresarios en Chile se organizan de una manera tal que no tienen la posibilidad de hacerse, por ejemplo, legalmente si uno es trabajador. Está la CPC, está lo del comercio, en fin, y se organizan todos en grupos. Las CPC son las más grandes, ¿no? Por lo tanto, el lobby que pueden ejercer, la capacidad de manejo es enorme. Legalmente en Chile no se puede hacer si uno es trabajador. Entonces, si uno lo mira así como modelo, es bien ridículo, que suena un poco extraño, pues, no sé si ridículo no es la palabra, un poco extraño, pero efectivamente el modelo de organización sindical inglés ha tenido más relevancia, por ejemplo, para el caso de Chile, sobre los empresarios que sobre los trabajadores. No porque los trabajadores no quieran, porque tiene que ver con cómo se ha ido construyendo este país tras la dictadura, ¿no? Tiene que ver con varias cosas. Pero ahí ustedes tienen lo micro y lo macro, y cómo van influyendo uno en un aspecto de otro. Ahora tenemos que llevarlo al tema de la discusión de la historia de la ciencia, ya es un poco diferente. Sí, está. Pero, ya, entonces, lo micro y lo macro tiene que ver, en el caso de la ciencia, un poco más fácil de entender porque lo micro está organizado, cómo se estudia las instituciones científicas, por ejemplo, laboratorios, observatorios astronómicos, universidades, etc. Entonces, y lo macro sería lo que está más allá, las leyes, el Estado, qué sé yo. Bien, entonces, para ilustrar este argumento, toma un ejemplo de Latour del caso del laboratorio de Monsieur Pasteur en la École Normale Supérieure, la Escuela Normal Superior, y, ¿no es cierto?, un problema de alguna forma de enorme interés y relevancia para, ¿no es cierto?, entender esta relación de lo micro y lo macro también, que es el tema de la enfermedad de Anthrax que estaba ocurriendo a fines del siglo XIX en Francia. Dice acá, algo está ocurriendo en estos cultivos de microbios que parece ser directamente esencial para los proyectos de todos los grupos sociales que expresan sus preocupaciones, en la prensa en este caso, respecto de la muerte que está ocurriendo de los animales. Entonces, aquí tendríamos los micros que serían los cultivos de microbios, que solamente se pueden ver en los laboratorios, evidentemente, y las preocupaciones sociales que se expresan en los periódicos, que tiene que ver con la muerte de los animales. Aquí tenemos lo micro y lo macro. Yo les voy a pedir que hagan un esfuerzo por entender esto de manera bien concreta, como lo habíamos visto. Entonces, todo este interés parece ajeno a los experimentos de laboratorio, porque son cosas que ocurren fuera del laboratorio. Entonces,
el primer tema acá es cómo hacer que el laboratorio se vea como la solución de un problema que está fuera del laboratorio. Si lo miramos con la pandemia actual, la solución de lo que estamos haciendo ahora de estar recluidos y estar desde nuestras casas es porque no tenemos la solución del laboratorio, que sería una vacuna, por ejemplo. Entonces, lo que ocurra en el laboratorio va a tener un impacto sobre lo que está fuera del laboratorio, que somos los que estamos viviendo los estragos de este virus actualmente, ¿no? Sería un poco una situación parecida. Entonces, ¿cómo hacer que lo que está pasando en el laboratorio actualmente se pueda ver, ¿no es cierto?, en relación a lo que está ocurriendo fuera de él? Profe, en ese sentido, por ejemplo, la otra vez leía, no me acuerdo en qué medio lo habré leído, pero que en un laboratorio estaban, acerca del COVID y todo eso, estaban cachando que solo en ciertos ambientes controlados y cerrados el virus de repente tenía incluso mayor rango de contagio por el aire, porque estaba en un lugar, ¿cómo se llama?, aislado, pues, hermético. Y eso empezó a afectar que empezaran a problematizar el uso de las mascarillas en el espacio público y a cachar como, bueno, en verdad la gente parece que incluso si puede contagiarse a nivel aéreo, aunque el virus no sea aéreo de por sí, por todas las plataformas que usa la gente como el metro y etcétera, etcétera. Entonces Entonces, ahí una realidad de laboratorio como que se expande a las situaciones controladas que ya tiene de por sí el medio urbano. las situaciones controladas, ¿dices tú? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué son controladas esas situaciones? O medios que en el fondo ya están diseñados para una cierta aglomeración o ciertas condiciones que se estudian desde, bueno, desde la ciencia en general. eh, es un- Me quedo con una parte de la tour en el fondo que es que la ciencia, en el fondo para explicar el mundo, ya de por sí tiene que usar otros paradigmas que se explican en un laboratorio. Y eso pasa, por ejemplo, con el urbanismo y la eugenesia. Ah, tú dices que, que si quieres explicar algo, por ejemplo, la vía de contagio, porque el virus está claro, eso es fácil de entender, ¿no? Porque eso se puede estudiar en el laboratorio simplemente. Tú puedes estudiar el virus, ¿no es cierto? Y estudiar las maneras como entra al cuerpo humano, a alojarse en el cuerpo humano. Y la pregunta es si se mantiene en suspensión en el aire, si se puede eh, alojarse en un cuerpo, digamos, físico, por ejemplo, metal, madera, algún compuesto, y cómo se podría pasar al ser humano, ¿no es cierto? Es un tema del laboratorio, ¿sí? Pero el tema es cómo funciona a nivel de la sociedad, a nivel de una estructura urbana, por ejemplo. Entonces, de hecho, es tan extraño esto que cuando se hacen estos grupos de expertos para que analicen el problema de la pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, en Chile, nos invitan a personas que trabajan en las ciencias sociales o las humanidades. Y los científicos siguen hablando a nivel de laboratorio, que es lo que se debiera hacer. Por ejemplo, volver a clases y que haya un distanciamiento social en los estudiantes o las estudiantes. Eso, cualquier persona que conoce de cómo funciona el sistema social te diría que es bien complejo. Entonces, nuevamente tenemos el mismo problema, lo micro acá, que sería el laboratorio, y lo macro, que sería cómo se organiza la sociedad, por ejemplo, para vivir en una ciudad. ¿Por qué la gente no respeta las pandemias? Bueno, perdón, las pandemias. Eso no son, las cuarentenas. Eso tiene que ver más bien con lo macro. ¿Entendí bien lo que me estabas diciendo, no, Juan? ¿O era otra cosa? Sí, sí, en el fondo sí, porque claro, lleva como más que el estudio de como usted decía, de las formas de contagio, responde a ambientes que creo que son similares, porque incluso la forma de concepción de esos ambientes se dio en esos términos. ¿Me explico? ¿En qué términos? En los términos, por ejemplo, de la ingeniería social o de la ciencia urbana, del urbanismo ambiental, como esos tipos de intersecciones entre las disciplinarias, digo.
Claro, porque para que... que terminan afectando como en su misma concepción de cómo se forma el conocimiento, terminan afectando en cómo se estructuran los medios para producirlo y vivir en el fondo. A ver si entendí bien, porque el tema de los virus se puede ver en términos micro en el laboratorio, ¿no es cierto? Está claro. Pero su difusión y su transmisión a nivel social requiere de otro tipo de conocimiento, requiere conocimiento de la estructura urbana y también requiere de un conocimiento de culturalmente cómo se mueve la gente. ¿Por qué algunas personas piensan que, por ejemplo, sería como una especie de expresión de rebeldía no respetar las cuarentenas? Y no solamente rebeldía en términos políticos, sino que también puede ser incluso religiosos. Eh, Hacer como una especie, no estoy diciendo que ocurra así, pero podría pensarse como una suerte de demostración de lo religioso que uno puede hacer o de lo piadoso, ir a qué sé yo, a una misa o practicar un culto religioso a pesar de que esté prohibido, por ejemplo. Entonces ahí uno podría encontrarse con estos aspectos que hemos estado discutiendo acá de alguna manera, lo micro y lo macro. Em, Bien, entonces lo primero que Latour un poco hace en este texto, tal vez ustedes no estarán de acuerdo, es un poco mostrar en la importancia que tienen los laboratorios para mover el mundo, cómo el mundo puede moverse desde los laboratorios y tal vez nosotros enfrentados, como les decía, a esta eh, pandemia en la que estamos hoy día, podemos verlo mucho más con más claridad que antes, digamos. Lo que ocurre en los laboratorios es fundamental para entender lo que ocurre fuera, y lo que ocurre fuera de los laboratorios también tiene una relevancia. Esto lo ha dicho, disculpe que siga poniendo este ejemplo del actual problema, lo ha visto algunos, no sé, filósofos, como Gabriel en Alemania, que se preguntan por qué esto ha impactado tanto al mundo, porque ha impactado al mundo que es el que más se hace escuchar, que es Europa, por ejemplo, o los Estados Unidos. El ébola mató a mucha gente en África, pero era una enfermedad como la africana. Pero cuando una enfermedad pasa y la mayor cantidad de muertes están en Italia, en España y después en los Estados Unidos, por supuesto, pasa a ser un problema mundial y no alojado en un solo grupo. Entonces, es importante ver esa discusión a nivel de lo que se entiende como global influencia a lo que pasa en los laboratorios. Se pone más recursos y se ponen más esfuerzos, por ejemplo, por sacar la vacuna. En todo caso, con el ébola sí se trabajó mucho, pero desde Europa para vencer y enfrentar el tema en África, pero seguía siendo un tema africano. Entonces, Es que, tenemos profe, ¿sí? lo del ébola, más que como una erradicación del virus o de la enfermedad dentro de África, era como detener la expansión como que le quisieron poner una barrera a África con respecto al ébola para que el ébola se mantuviera solamente en esa zona, porque tuvo muy poca expansión como territorial fuera de ese continente. Hubieron como 10 casos en Estados Unidos y la mayoría eran como de médicos. Y otro donde estuvieron como infectados creo que fue como Italia. Entonces como que lo que hicieron en el ébola más que nada fue eso, como encerrar la enfermedad porque hasta hace como unos meses atrás todavía tenían brote activo. Claro, ¿no? Y de hecho, los virus nunca se terminan. Eso es interesante verlo así. Uno podría hacer la historia a partir de solamente los virus, sería una historia muy de larga duración. Nunca realmente, eso de la guerra a los virus y ganarle a la pandemia es una visión un poco extraña, porque los virus siempre están, o sea, las vacunas permiten que uno los enfrente bajo ciertas condiciones, mutan muy rápido los virus, y entonces, de alguna manera, esto, en el caso que tú decías, Leo, claro, se mantuvo aquí en un sector determinado, pero lo que yo quiero decir también es que el hecho de tener una vacuna para el ébola no tiene el mismo significado de la vacuna que se está tratando de hacer para el coronavirus. Y entre otros, como dice Gabriel, porque el coronavirus afectó al mundo más
comillas, considerado más relevante, es decir, Europa y los Estados Unidos. Si hubiese sido una enfermedad solamente de América Latina, hubiese sido algo que hubiesen tratado, como tú decís, de mantener en ese sector. Pero este virus se expandió por el lugar de donde se hizo, que es China, donde supuestamente se originó, perdón. Las capacidades de expansión fueron muchísimo más grandes que si hubiese aparecido solamente en África. Bien, veamos entonces el texto. El primer movimiento, estos son movimientos, distintos movimientos, y el primero es captar el interés de los otros. El tema en 1881, ¿no es cierto? Es un problema de salud con el anthrax, ¿no es cierto?, que está afectando al ganado en Francia. Y el elemento obvio de enfrentamiento a este problema eran, ¿no es cierto?, los veterinarios y los granjeros, es decir, quienes estaban directamente vinculados con el ganado, y los que estudiaban esto eran los especialistas en estadística y los veterinarios, evidentemente, pero la ciencia del laboratorio se nos había ocupado de ella, o sea, hasta Pasteur. Parecía que el laboratorio era algo ajeno a este problema. Entonces lo primero que tiene que hacer el científico es llamar la atención de los otros y decir que la solución también puede pasar, de este problema también puede pasar por el laboratorio. Acá dice que los veterinarios conocían la idiosincrasia de cómo se mueve, ¿no es cierto?, la vida en el campo, el suelo, los vientos, etc. Cómo se mueve el ganado. Pero dice, era un conocimiento cuidadoso, variable, prudente, incierto. No sabía bien cómo se podía transmitir. Es lo mismo que si ahora dijéramos, sabemos cómo digamos, sabemos que la gente se infecta por el coronavirus, pero supuestamente si no supiéramos por dónde entra el coronavirus al cuerpo, por ejemplo, estaríamos con un conocimiento incierto. Lo sabemos en este caso, pero para el tema del anthrax era un poco así. Se sabía que había un contagio, pero no se conocía exactamente cómo enfrentarlo. Lo que no había claramente era una posibilidad de asociar directamente el problema del anthrax con un microorganismo. Dice, las enfermedades como el anthrax, con todas sus variaciones, eran un ejemplo típico de lo que se creía que no estaba relacionado con las ciencias del laboratorio. Un laboratorio de París y una granja, ¿no es cierto?, donde ocurría este problema, no tenían nada en común. Nada de lo que ocurre en una puede resultar interesante para la otra. Entonces, lo primero que tiene que hacer, y por eso esta idea que hace Latour, es llamar la atención o el interés de los otros. Es decir, el laboratorio no solamente puede ser la solución para el anthrax, el laboratorio es la solución para el anthrax. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Pasteur para llamar la atención en esta época de quienes supuestamente tenían que tomar la decisión de cómo enfrentar el tema del anthrax? ¿De qué manera lo hace entonces, según el texto? Creo que el primer movimiento es que bajo la consigna de que el problema está en la causa del bacilo y no en las múltiples otras causas, intenta, creo, llevar el laboratorio hacia las granjas ¿Ya? para revisar desde ahí los animales de la granja y poder inocular, creo que es la palabra, el virus, llevarlo al laboratorio y trabajar con él. O sea, llevar el microorganismo para trabajar directamente sobre él en los laboratorios e intentar manejarlo, en vez de que el virus actúe solo. Entonces lo primero es dar un paso, dice, más allá y trabajar en un laboratorio
que se improvisa y que se traslada a la granja. Em, la ciencia, yo tengo algunas cosas anotadas. Acá, la ciencia es un instrumento persuasivo. Convence a los demás que son la solución, por ejemplo, para este problema y que deberían ser consideradas para solucionar este problema, por ejemplo, el anthrax. ¿Cómo hacer que la comunidad, que los grupos de interés, que la opinión pública crea que un laboratorio donde se estudian cosas a nivel micro puede ser la solución de este problema para la época? ¿Cómo lograr captar el interés de los otros? La Dura hablaba como de los desplazamientos o de las traducciones, que en el fondo eran como este concepto de llevar el laboratorio de un lado para otro, era más bien como llevar de un lado para otro como las mismas herramientas conceptuales, en el fondo como para entender un problema y a partir de ahí como aislarlo y estudiar posibles soluciones. Una cosa así me lo entendí yo. Hay una traducción, porque claro, lo que ocurre en un lugar se traduce al espacio del laboratorio. Tenemos de nuevo lo micro y lo macro actuando aquí. Claro, en el fondo como una experiencia como transformada en una muestra o en un objeto de estudio construido en el fondo en un laboratorio. Claro, acá dice, por ejemplo, acá lo podemos citar esto, ¿no? Dice, la espora del bacilo, descubierta por Koch, que es el padre, digamos, de todo estudio en Alemania, es la traducción mediante los cuales los campos dormidos pueden de repente convertirse en infecciones incluso después de muchos años. Es decir, eso es lo que ocurre a nivel de fuera del laboratorio, que es traducido al concepto de bacilo, por ejemplo, o la espora del bacilo, que va quedando, ¿no es cierto?, alojada en el lugar. Por lo tanto, si en un lugar determinado ocurre una infección, puede que en algún momento vuelva a ocurrir. Entonces, aquí hay una traducción. Entonces, llevar el laboratorio o instalar un laboratorio en una granja, de alguna forma, permite manejar esa relación entre lo micro y lo macro, entre lo que estaba en el laboratorio y fuera del laboratorio. También el aspecto de persuasión va a ser muy importante el hecho mismo de instalar un laboratorio improvisado en una granja. También como hecho mediático. El Pasteur llama a los medios de comunicación. Hay un libro sobre esto, ¿no?, que el mismo Latour escribió, lo pueden ver con más detalle. Y los, digamos, los convoca y les dice que él es un científico de París que tiene la solución, o que cree que tiene la solución para enfrentar este tema, y por eso traslada el laboratorio al lugar donde se está haciendo y se está generando el problema. Entonces, lo primero es llamar la atención captar el interés de los otros, y se capta principalmente con esta idea del traslado de un laboratorio a una granja. El interés de los otros se capta a través de los medios de comunicación, evidentemente, y como dice su compañero, en una suerte de traducción de lo que está ocurriendo en la granja a lo que puede ocurrir o estudiarse en el campo del laboratorio. Entonces, eso es lo primero. El segundo punto es mover el movimiento 2, perdón, mover el punto de apoyo a una posición más fuerte. ¿Por qué Pasteur tiene una posición débil para como parte de la solución de este problema del anthrax en esta época? Tenemos que pensar que hay dos posiciones, la posición débil y la posición fuerte. La posición fuerte es lo que todo el mundo, los medios de comunicación o qué sé yo, creen que son los que van a solucionar un problema. La posición débil es pensar que se aleja un poco de esa solución. Porque puede tener que ver con que los estudios contemporáneos se hacían sobre la base de los veterinarios
las granjas y sobre el estudio de las causas que podían ser el clima, el suelo, la alimentación. Entonces entrar desde el microbio, que no había sido puesto como no había sido relevante, entre comillas, era una posición débil. Claro, es una posición débil porque no eran relevantes. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien más iba a decir algo, no? Entonces, el tema es que la solución de la enfermedad se veía en términos de posición fuerte a los veterinarios, a quien llevaba la estadística de cuánto ganado iba muriendo, etcétera, a los higienistas que también participaban de alguna manera en estas perspectivas, y la posición débil la tenía Pasteur porque era un siempre profesor, o un profesor en una universidad, no se veía que podía ser parte de la solución. Profe, Sí, quizá estaba en la posición débil precisamente porque no tenía el apoyo de los higienistas, estadistas y veterinarios. pero no solamente por el apoyo. Eh, no, podrían haber firmado una declaración pública que es tan común acá en Chile, de apoyo, y no se hubiese sido creído el tema. El problema es que para la época que estaba enfrentando Pasteur, la solución estaba en la propia disposición de los animales, cómo comían, cómo se vinculaban entre sí, tenía que ver con el contagio. Entonces, lo que querían, lo que podía hacer un higienista, o lo que podía hacer un veterinario era controlar el contagio, pero no enfrentar la enfermedad. Y lo que dice Pasteur es que, como dice acá, si quieren resolver su problema del anthrax, tendrán que pasar antes por mi laboratorio. Oiga, piensen ustedes que es un poco lo que estamos enfrentando hoy día acá. ¿Cuánto tiempo más podemos mantener esta cuarentena para no contagiarnos? ¿Dónde está la solución? ¿Qué es lo que estamos esperando en este momento para solucionar el problema del coronavirus? ¿Qué estamos esperando? La gente está esperando la vacuna. La vacuna, que es lo mismo de lo de el anthrax. La gente está esperando, estamos esperando que exista una vacuna. De hecho, estamos pensando y organizando toda la vuelta a una situación más normal eh, a partir de la existencia o no de una vacuna. O sea, todo el mundo está esperando el laboratorio. En este momento, nosotros sabemos que el laboratorio es la solución del problema del coronavirus, no esta nueva situación en la cual no podemos estar cerca, que tenemos que usar mascarilla, ¿cómo se dice mascarilla? O que tenemos que tener una higiene, digamos, enormemente extrema, digamos, con el lavado de manos, etcétera, como ustedes lo sabrán. Sabemos que la solución no está por ahí, o sea, esa es parte del enfrentamiento al problema y el contagio. Pero, ¿dónde está el problema? ¿En el contagio o en generar anticuerpos para enfrentar la enfermedad? ¿Dónde está, perdón, la solución? En los anticuerpos. Justamente, en generar anticuerpos que permitan que nuestro organismo enfrente la enfermedad. Es decir, nosotros no podemos evitar el contagio. Podemos, qué sé yo, de alguna manera, ¿cómo se dice? Aminorarlo, suavizarlo, podemos prolongar más el momento en el cual nosotros nos podemos contagiar, pero si en este momento se abre todo, hacemos las clases presenciales, nos vamos a los centros comerciales, viajamos a la hora pico en el metro, etcétera, nos vamos a contagiar, eso es inevitable. No es ninguna posibilidad que no nos contagiemos de esta y de otras enfermedades infectocontagiosas como las que existen. El tema es si eso nos va a matar o no. Y si tenemos anticuerpos, podemos enfrentar eso en nuestro propio organismo. Y eso es lo que hace Pasteur. El origen de la vacuna está ahí. De ahí viene el nombre, como vimos la vez pasada, de que se usó para las vacas. Entonces, la frase justamente es esta. Si quieren resolver su problema del anthrax, tendrán que pasar antes por mi laboratorio. Ese es el tema con Pasteur. O sea, pasa
de una posición débil, en la cual un científico es más bien un espectador de un problema que está ocurriendo en el campo, a una posición fuerte, que afirma, ¿no es cierto?, que la solución del anthrax no está en cómo se vinculan, digamos, el ganado entre sí, o cómo uno se relaciona con el ganado, sino en el hecho de que el ganado tenga esta posibilidad de una vacunación. Entonces, esta frase es bien relevante. Como en todas las traducciones, hay una traducción entre lo micro y lo macro, etc. Se da un desplazamiento a través de las diversas versiones. Para ir derecho al anthrax, deberían dar un rodeo por el laboratorio de Pasteur. La enfermedad del anthrax está ahora en la escuela normal superior. No está en el campo. ¿Por qué se fue del campo al laboratorio? Esta es una expresión también, ¿cómo se dice? Un poquito retórica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Evidentemente sigue existiendo el campo, pero ¿por qué se desplaza el campo al laboratorio? Que cuando ya encuentra o trabaja con el microbio, tiene que volver al laboratorio para estudiarlo en un contexto determinado, o sea, en un contexto manejado, En un donde contexto se conozcan manejado. Sí, todas las perdón. condiciones para que pueda desarrollarse el virus y pueda trabajar con otros animales para manejarlo, yo diría. O sea, es como para aislar todo el resto de los factores. Y ¿Cuáles son tenerlo ¿Cuáles son los otros factores? Son otros microorganismos que como que lo atacan y él se vuelve como invisible en ese nivel micro. Ya, entonces todo lo que ocurre fuera, todo lo que, todos los elementos que eventualmente podrían tener parte en este problema desaparecen y se aísla el problema a un microbio o a un grupo específico de bacilos. Y se lo trabaja, como dice su compañero también, en un ámbito controlado. Y esa es una de las definiciones de un laboratorio, de hecho. Dentro de los muros de su laboratorio, Pasteur puede, de hecho, inocular animales seleccionados con un cultivo puro de anthrax muy diluido. O sea, puede hacer algo que había visto en el campo, lo puede manejar y controlar, digamos, totalmente en un laboratorio. Entonces, quiero que destaquen esa idea, por favor, que en el sentido de que el laboratorio, como otros espacios de la ciencia, es un espacio controlado de la naturaleza. O sea, la naturaleza afuera tiene muchos factores, se ve como algo caótico, y lo que hace el laboratorio es traducir parte de eso al interior digamos, de este lugar de la ciencia, del laboratorio, y ahí, ¿no es cierto?, puede experimentar a tal punto que puede controlar y separar cuál es el origen del problema. Y acá lo que hay es un tema de escalas. El tema, ¿no es cierto?, es imitado, dice, a una escala mucho menor. Y eso es algo que debieran ustedes considerar para entender cómo funciona la ciencia. La ciencia, de alguna manera, imita a la naturaleza, pero a una escala controlada, a una escala menor. Y en esa escala, el que tiene la posibilidad de administrarla y de entenderla es el científico. Por eso es que cuando dice, si quieren resolver su problema del anthrax, tendrán que pasar antes por mi laboratorio, y se refiere justamente a eso. Ahí está el conocimiento técnico, el conocimiento experto. Si lo piensan, por favor, lo pueden destacar en su apunte, o qué sé yo, o en sus ideas, en su memoria. El conocimiento técnico, el conocimiento experto, se construye a partir del hecho de que los únicos que pueden manipular el laboratorio, por ejemplo, en este caso, son aquellos que han sido adiestrados digamos, preparados para hacerlo. Y por eso, de alguna manera, uno puede pasar de una posición débil a una posición fuerte.
¿Qué pasa ahora con los veterinarios o con los higienistas respecto del dominio de esta enfermedad, del enfrentamiento de esta enfermedad? Claro, como que ellos no tenían sistematizado un manejo tan controlado de la enfermedad porque dependían de todos los factores locales. ¿Ya? Entonces no podían dar como no podían monopolizar la solución, creo. O Claro. sea, Necesitaban como que no solamente quedara dentro del laboratorio como el descubrimiento, po, ¿no? Como que necesitaban que fuera como algo más práctico. Ya, vamos a volver sobre eso. ¿Tú decías algo, Lucía? es que sí, pero creo que no entendí la pregunta. ¿Pero se refería a los veterinarios en ese momento o ahora? Claro, porque la pregunta tiene que ver con en el sentido de que uno pasa de una posición débil a una posición fuerte, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y la posición débil es porque nadie se le ocurriría que la resolución del ANTRAC estaba en un laboratorio de un profesor universitario, ¿no es cierto? Todos pensaban que la solución pasaba por los veterinarios, por la gente que estaba en vinculación directa a los dueños de la granja, directa con los animales. ¿Está claro eso? ¿Mm? Bien. Entonces, cuando Pasteur traduce esto y logra distinguir cuál es el elemento que efectivamente puede ser manejado a escala menor en un laboratorio, él dice, ok, esta es la solución. Y la solución pasa no porque los animales dejen de vincularse de una manera entre sí o alimentarse de una manera eh, X, sino pasa por el hecho de que tengan en su propio cuerpo la manera de enfrentar estas enfermedades infectocontagiosas, y eso a través de la inoculación de los anticuerpos, digamos, que les permita, o de la propia enfermedad, que les permita, ¿no es cierto?, de manera controlada manejar estos anticuerpos, que es el concepto de la vacuna. Y por eso entonces que ya los veterinarios y los dueños del ganado, que antes ocupaban una posición fuerte, pasan a ocupar después una posición débil. Em, y eso tiene que ver con las escalas, como acá dice, ¿no es cierto? Afuera es difícil de estudiar porque el microorganismo es invisible, tú no sabes dónde está, es lo mismo que vemos hoy día con el tema del coronavirus. Uno sabe que existe, pero es invisible, no puede advertirlo dónde está. Eh, y mientras que dentro del laboratorio se pueden dibujar figuras muy claras acerca de una causa que está aquí para que todos la vean gracias a este proceso, como llama la TUV, de traducción de lo que ocurre a nivel macro a lo que ocurre a nivel micro en el laboratorio. Entonces lo que ocurre acá es un cambio de escala, como habíamos visto, y se invierten las fuerzas de los actores. Dice, uh, los animales de fuera, están viendo la página, ¿no es cierto? Sí, profe. Y cuando yo destaco, se ve. Sí. Sí. Ah, genial, ya. Esta parte no la sabía. Entonces dice, los animales de fuera, los granjeros y los veterinarios eran más débiles que el invisible bacilo del anthrax dentro del laboratorio de Pasteur. Ese es un tema fundamental. El hombre se hace más fuerte que el bacilo y como corolario, el científico en su laboratorio toma la delantera a los experimentados devotos y locales veterinarios. Es decir, ahí hay un tema que hay un cambio radical para pasar de una posición débil a una posición fuerte. Por lo tanto, se maneja esto que aparece acá. Si quieren resolver su problema del anthrax, vengan a mi laboratorio porque aquí es donde las fuerzas están invertidas. Si no lo hacen, veterinarios o granjeros serán eliminados. Y las fuerzas están invertidas porque ya el dominio de que ocurre afuera, donde un microorganismo invisible para nuestra vista, digamos, puede moverse de manera completamente libre, digamos, no ocurre lo mismo en el laboratorio. En el laboratorio tú puedes, de alguna forma, controlar ese movimiento. Por lo tanto, lo que ocurre, digamos, de alguna forma, que aparece un poco después, es que poco a poco esta posición débil se transforma no solamente en una posición fuerte, sino que en una posición necesaria para poder enfrentar el problema. Uy, perdón.
moví mal el dedito y creo que me pasé para otro lado. Me pasé un poquito. Estamos por acá. Bien. Entonces, bueno, después viene a ver el tema de cómo va organizando esta habilidad de manipular, ¿no es cierto?, el material en su laboratorio. Bueno, tiene que ver con las habilidades que él desarrolló. En el fondo tenía esa habilidad de trabajar con los microorganismos. Bien, lo que quiero destacar ahora es esto, ¿no es cierto? Que Pasteur hace cada vez más cosas dentro del laboratorio, que cada vez más grupos juegan relevantes para sus intereses. Y de aquí está uno de los temas de cómo lo que era captar el interés de los otros se pasa, ¿no es cierto?, a un movimiento distinto en el cual se puede hacer modificaciones. Y en el caso de la vacuna es bastante evidente para poder cambiar, ¿no es cierto?, la situación, por ejemplo, en este caso del ganado que estaba enfermando de anthrax. ¿Cómo el científico puede convencer al resto para no solamente decir que tiene la solución, sino que poder llevarla a cabo? O sea, en este caso, vacunar a las vacas y después, posteriormente, cuando ya se activa, digamos, y se pasa, se traduce al ser humano, puede hacerlo con los propios seres humanos. Y ahí está el tercer movimiento, que es mover el mundo con la palanca. Si el primer movimiento era, de alguna forma, distinguir entre lo micro de lo macro, digamos, el segundo era captar el interés y hacerse necesario. El tercer movimiento es mover el mundo con la palanca. ¿A qué se refiere esto? A que lo que realiza él en el laboratorio determine todos los demás campos de la sociedad, determine con cuánto ganado va a quedar el granjero, cuál va a ser el rol de la microbiología en la ciencia. O sea, es como que tiene un poco el control sobre los demás aspectos de la sociedad por el hecho de controlar una vacuna que una vez probada, y si es que se comprueba su eficacia, manteniendo las condiciones del laboratorio fuera de ello, se vuelve relevante, adquiere como un poder. Eso, el poder. Ya. Ahí tienen el micrófono prendido. El poder. Eso es lo relevante. Aparte de lo que has dicho, lo relevante es el tema del poder. Porque la ciencia no es simplemente investigación por el conocimiento, que lo es, por supuesto, sino que también son prácticas de poder. O sea, de poder para influenciar a otros ambientes más allá de la ciencia. Es decir, el poder de los laboratorios no queda solamente en un paper científico y en una patente, sino que en poder influenciar más allá a la sociedad. Y yo quiero que ustedes piensen, por favor, con mucha atención esto, porque la ciencia tiene un poder enorme en la sociedad, en nuestra sociedad contemporánea. Vamos a mirar acá de qué punto de vista lo podemos revisar, pero en el curso incluso vamos a revisar algunos aspectos de este poder científico. Pero entender el poder de la ciencia y cómo actúa es fundamental para poder estudiarla. Entonces, el mover el mundo con la palanca es de alguna manera ejercer ese poder de la ciencia y no solamente llamar la atención, no solamente hacer creer, o de hecho así funciona, que la solución, en este caso, pasaba por el laboratorio, sino que además poder ir más allá de esto y cómo poder influenciar otras esferas.
Lo primero que habíamos visto de estos desplazamientos era desplazamiento del laboratorio, es decir, el laboratorio se va a la granja, capta la atención de los granjeros, aprende, ¿no es cierto?, en la granja cómo funciona el movimiento de los animales, en fin, capta un poco algunos elementos, hace experimentos y después el laboratorio es llevado nuevamente a la universidad, donde, ¿no es cierto?, queda la idea de que la solución estaba por pasar por el laboratorio, eh, y ya no va a ser un milagro como se podía ver, ¿no es cierto?, para solucionar un problema, sino que tiene una respuesta, perdón, una explicación muy clara que tiene que ver con cómo se entiende este bacilo y cómo esto puede articularse después para la creación de un dispositivo que es la vacuna, ¿no es cierto?, que puede cambiar esta enfermedad. Pero para eso se necesitan dos cosas, para poder mover el mundo con la palanca y también captar la atención de los otros. Primero, que exista una medición. ¿Por qué es importante la medición estadística de los animales? Porque es importante saber cuántos animales hay y cuántos Porque así animales se mueren. vive como el verdadero impacto que se está teniendo, porque como que se pueden graficar en mapas y se dan cuenta como por ejemplo que el problema no es local, sino que es como ya como más nacional o más como expandido entre comillas, y que las repercusiones son económicas y todo el tema de la estadística. Muy bien, claro. Esto es lo que estamos viviendo hoy día, que es impresionante leer esto. Yo leí hace hartos años que vengo leyendo este trabajo, ahora lo estoy viendo en castellano, pero desde el principio en inglés y todo. Y mirarlo ahora es bien diferente a mirarlo antes, digamos. Y justamente ustedes pueden ver la estadística que también tiene un papel y un rol muy grande en el tema del coronavirus. No solamente saber cuántos se infectan, cuántos mueren, sino que dónde están, por ejemplo, lo que tú dices, como georreferencial, ¿no, Bárbara? Em, ¿Dónde están? Pero ¿Cómo va avanzando esto? Y para eso tiene que haber una estadística. Y esa estadística es un fenómeno macro, no tiene que ver con la ciencia directamente. Eso es lo que yo quiero que volvamos de nuevo a la pregunta inicial, de lo micro y lo macro. En durante el siglo XIX, ¿no es cierto? A fines, ya la mitad del siglo, segunda mitad del siglo XIX, hay una fuerza práctica, una práctica, digamos, con mucha fuerza, perdón, de la estadística, tanto para las poblaciones humanas como también para las poblaciones no humanas, y también cualquier objeto, digamos, que podía ser relevante de contar. Entonces, muy interesante, como dice Bárbara, para poder ver la efectividad de esto, había que tener una estadística para saber si iban decayendo la curva, digamos, de ganado muerto. Pero también para la población. Si esta vacuna se administra para otras enfermedades, por ejemplo, como concepto, como vacuna, uno también lo puede ver solamente si hay una estadística. Por lo tanto, acá la estadística, que no tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la formación del Estado, es fundamental para entenderlo. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora con el coronavirus es que no tenemos estadística igual en todos los países, porque para tener la estadística hay que hacer el examen, ¿no es cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, en Ecuador y otros países están muriendo muchas más personas, o en Brasil, de lo que efectivamente se está registrando. Bueno, eso pasa en todas partes, en China, en fin, en Estados Unidos también. Entonces, la estadística acá es fundamental. Nosotros la estadística para el coronavirus no la tenemos tan claramente. Y siempre funciona así. Es un buen ejemplo, digamos. Entonces, para poder mover el mundo con una palanca, había que tener la estadística y había que influenciar el poder político, digamos, para poder, que tienen la posibilidad de generar vacunas a nivel masivo. Y una de las maneras que lo hizo Pasteur, según Latour, perdón, tenía que ver, ¿no es cierto?, una vez más con la prensa. Él hace todo un experimento, ¿no es cierto?, en el campo donde llama a la prensa nuevamente. A la prensa lo llama desde el principio, Pasteur, desde que dice que tiene la solución, desde que cambia el laboratorio a una granja, desde que vuelve, ¿no es cierto?, con el laboratorio a, a la universidad, y después cuando hace una prueba con los animales donde le inyecta, digamos, la vacuna y muestra qué animales se pueden curar o no posteriormente. Entonces, mover el mundo con la palanca no va solamente con resolver un problema, sino también
que el resto crea que ese problema tiene solución, y para eso tienen que tener la posibilidad de evaluar si eso se puede solucionar o no, pero también en términos mediáticos es muy importante. Y ahí está el tema del experimento de campo que hace, ¿no es cierto?, como una prueba, ustedes lo pueden revisar. Vamos a seguir un poco adelante. Em, y se hace, ¿no es cierto?, muy necesario, imprescindible, tal como dice acá, ¿no es cierto?, esta traducción, que si quieren salvar sus animales del anthrax, piden un frasco de vacuna al laboratorio de Pasteur. En otras palabras, en un laboratorio, ¿no es cierto?, está la solución de un problema que ocurre en el campo. Bien, este ejemplo es para poder entender si se puede construir, ¿no es cierto?, esta solución no solamente para los animales, en un caso específico, sino que para toda Francia, como una especie de construcción social. Y cómo la vacuna, ¿no es cierto?, va a ser el medio que va a provocar va a tener un gran impacto en la solución del enfrentamiento de enfermedades infectocontagiosas. Nosotros pensábamos hasta hace poco que la enfermedad infectocontagiosa la habíamos controlado en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI sabemos que no es así. Y por lo tanto es una gran preocupación para el poder y para los países, para el poder político. El poder político, lo hemos visto ahora, no puede negar una enfermedad de este tipo. Los presidentes que niegan esto de que no existe o que puede ser controlado, la naturaleza no lo pueden hacer, ¿no? Es muy, muy complejo. Bueno, después habla de la topología de la situación del laboratorio, la disolución de la dicotomía dentro-fuera, etc. Un poco lo hemos conversado ahora. Cómo se van destruyendo la diferencia de escala en esto de dentro y afuera. Y cómo el débil se convierte en el más fuerte, que es un poco lo que hemos estado discutiendo. Esa parte me gustaría un poco preguntarles cómo la entendieron ustedes. Esto de cómo el débil se convierte en el más fuerte. ¿Están ahí? Profe, ¿y O su sea, pregunta la puede repetir, por favor? Lo que me interesa que podamos ver es cómo el débil se convierte en el más fuerte, porque eso es fundamental para entender cómo funciona la ciencia. Ah, ya. ¿Dónde está la fuerza del laboratorio? En cambiar como en restaurar el equilibrio, ¿Ya? ¿En qué sentido? como porque en un momento el virus o el microbio, entre comillas, ataca como al nivel más macro, al nivel como de arriba, como externo, como era de ¿Ya? afuera. Y después cuando en el laboratorio se equilibran las fuerzas, o se tratan de equilibrar las fuerzas, e incluso el virus se debilita, cuando se devuelve como al entorno macro, el virus ya está debilitado, po. Entonces ahí se invierte esa fuerza. En realidad Claro, era se invierten las fuerzas, no que se restablecía el equilibrio. sí, hay una inversión de las fuerzas, sí, y pasa a ser el laboratorio, ¿no es cierto?, el lugar en donde se puede controlar este problema, por lo tanto pasa a ser el lugar más importante. No voy a seguir acá en el texto, porque ustedes lo he leído, lo pueden revisar de nuevo. Y digo esto, em, bueno, estoy avanzando para mirar un poco hasta el final. Em, em, Tiene que ver con un aspecto bien relevante que Latour afirma y otros autores, que el poder en el mundo contemporáneo no está en el poder político, aunque uno lo pudiera pensar. O sea, el poder no está en los gobiernos, sino que el poder está en la ciencia. Quienes manejan el poder de la ciencia son los que realmente manejan y de la tecnología también, ¿no? Son los que realmente manejan el poder. Y en el caso de
aquí tenemos a Arquímedes, ¿no es cierto? Moviendo el mundo con una palanca, es justamente esa posibilidad. La palanca es débil, ¿no es cierto? Uno en la palanca no podría mover el mundo, digamos, o lo que se pudo mover en el periodo de cuando esto fue formulado. Em, Ahí está la discusión que nosotros deberíamos hacer y queremos hacer para este seminario. ¿En qué sentido la ciencia es el verdadero poder del siglo, de la edad moderna prácticamente, no solamente del siglo XX o XXI, sino que de la edad moderna? ¿Cómo poder entender ese poder que tiene que ver Profe, con esto, ¿no? ¿Sí? es que con respecto a la pregunta anterior, eso iba a decir yo de que pasar de una posición fuerte a una débil depende de quién tenga el conocimiento en ese momento. Y como de lo que hablábamos del texto de Kuhn, del paradigma de ese conocimiento en el fondo. Porque antes de, como dijo usted mismo, antes de la tour, la posición fuerte eran los veterinarios. Y después pasó a ser el laboratorio, por decirlo así. Claro. Sí. Entonces, Profe, sí, ahí yo creo que también tiene que ver con que es fuerte después en la medida en que logra ser útil para los veterinarios, ¿o no? bueno, Como en que la tiene una medida en que eficacia. demuestra, Sí. claro, pero en la medida en que se hace útil como mecanismo de control para quizás sectores que ya existían. Y en el fondo no sé qué tan fuerte se hace después de todo después y queda en el fondo amarrada a los intereses financieros del mundo, ¿no? También, pues, pero no solamente eso, porque el propio Pasteur libera su patente, por ejemplo, no hace la patente de la vacuna. O sea, todo pasa por su laboratorio, pero él deja la posibilidad de que existan muchos laboratorios que lo hagan. Eh, Tiene que ver con el poder más allá que solamente el control de la población. Eh, el poder de representar el mundo, el poder de tener la solución para los problemas. El poder de partida no es la iglesia, o sea, uno no saca nada con ir a rezar. Alguien lo puede creer y es justo que lo crea, digamos, digamos, es legítimo, eso quiere decir. Y uno va a rezar para que Dios termine con la pandemia, por ejemplo. Y sabemos que el poder nos va y estamos esperando un laboratorio, no estamos esperando al Papa. ¿Me entienden, no? O sea, no estamos esperando que el Papa nos diga que con su rezo se encontró la solución para la pandemia que estamos viviendo hoy día, por ejemplo. Estamos esperando un laboratorio que haga la vacuna. Ese es el poder. Y cómo enfrentar el problema. ¿A quién recurre el poder político? Hasta Trump, aunque uno lo quiera hacer, o Boris Johnson en Inglaterra, tuvo que reconocer que en algún momento que necesitan el poder de la ciencia para enfrentar este problema. ¿Mm? Eso es lo que yo quiero hacerles ver. Cómo el poder en el mundo moderno se desplaza de la política a la ciencia. Y es un mecanismo de control, como dijo su compañero, pero no solamente un control de una población así en términos políticos. Eh, va mucho más allá. Y eso es lo que yo creo que podamos discutir ahora en este curso.